¿Qué tal, Félix? Un gusto saludarte nuevamente en esta dicotomía y es importante que en este espacio hagamos un análisis de un tema muy actual que se ha presentado y es sobre la educación superior. En este caso, no la reforma, sino la propuesta de ley que ha sido planteada desde el presidente Lazo, quien en su argumentación o como lo ha dicho, que es un ofrecimiento de campaña, por cuanto él ha planteado que se debe tener universidades libres, esa es la concepción que él dice, y ha enviado esta ley con algunas interesantes situaciones que habría que analizarlas. Bueno, ¿qué es lo que tiene de positivo? ¿Qué es lo que tiene de afecta o no a la educación superior? Entonces, este es el tema que quisiéramos conversar, Félix. ¿Tú qué opinas? Sí, efectivamente, Italo, el 17 de agosto del 2021, el presidente Lasso presentó en la Asamblea y entregó a la presidenta de la Asamblea la ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior. Es importante tener en cuenta que esta ley que se pretende ahora reformar es la misma que entró en vigencia en el 2010 y que luego en el 2018, el 2 de agosto del 2018 para ser exacto, el presidente Lenín Moreno también la reformó. Es importante destacar que, por ejemplo, en la exposición de motivos de la ley se establece que esta nueva ley una respuesta a lo que fue la ley anterior o a la ley que está en vigencia todavía, porque todavía no ha sido aprobada la que presentó el señor Lazo, en donde supuestamente se va a permitir que los estudiantes no tengan que dar exámenes de ingreso y puedan acceder libremente a las universidades. De esta manera, según el gobierno, pues, se van a fortalecer la autonomía y los jóvenes van a tener mayores libertades. Eso es lo que ha dicho el presidente Lazo, por lo tanto considero, igual que tú, que debemos hacer un análisis objetivo de esta ley que ya tiene muy preocupado a padres de familia, estudiantes y sobre todo a la dirigencia estudiantil del Ecuador. Sí, me parece de que justamente este punto que estás topando sobre la cuestión del acceso a las universidades, hay que analizarlo porque si bien es cierto, siempre he dicho yo, la historia hay que revisarla no de hace una década o de hace un lustro, sino ir bien atrás. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de los años 70. En los años 70 la cuestión del libre ingreso fue una lucha que los estudiantes a nivel secundario y universitario en aquel entonces la plantearon y claro, más de eso fue fuertemente reprimida y recordemos que ahí hubo inclusive unas situaciones lamentables como la muerte de Milton Reyes, que era dirigente estudiantil en aquel entonces. Y bueno, luego de todas estas cuestiones que se dieron, se aprobó el libre ingreso a las universidades públicas. Y esto ha sido que durante la década del 70, la década de los 80, en los 90 del siglo pasado y a inicios de este siglo al 2010, pero con la nueva constitución y con la nueva ley que fue planteada por el gobierno de Rafael Correa, pues en la asamblea de ese periodo se formuló una ley donde ya se establecen unas restricciones al ingreso de los estudiantes hacia las universidades, tomando en cuenta la situación académica de cada uno de ellos, es decir, los puntajes para acceder a la educación superior. Esto tiene personas que están de acuerdo y personas también que opinan diferente frente a ello. Entonces, ahora, con la nueva propuesta, es que se quita todo eso y todo el mundo va a poder ir a la universidad, o qué es lo que plantea esta parte de la ley. Bueno, Italo, yo creo que tú has mencionado una cuestión que es muy importante, el acceso al libre ingreso, al acceso a la universidad, por la cual cientos y miles de estudiantes por toda América Latina lucharon para defender este derecho de lo que era antes, en donde solo los grupos de élite de la sociedad
podían acceder a la universidad. Gracias a esa lucha, en donde costó muchas vidas en el Ecuador y en América Latina, se pudo tener la oportunidad de que todas las personas que sean de estrato social bajo puedan estudiar. Es mi caso, por ejemplo, si no hubiese existido el libre ingreso, quizás nunca hubiese podido estudiar. Si bien es cierto, la ley que presenta el presidente Lazo en el artículo 81, y la antigua ley decía, por ejemplo, que los estudiantes que obtengan las mejores notas en las evaluaciones o el examen de ingreso podrían escoger la carrera de su preferencia. Se elimina eso. Alguien que lea la ley podría pensar que con esta nueva ley se va a abrir la oportunidad para que todos los estudiantes puedan ingresar a la universidad. Pero hay 4 puntos Italo, que a mí me preocupan. Por ejemplo, en el artículo 80, literal E y literal F, se elimina la palabra escolaridad. Y eso es muy importante tener en cuenta esto, porque la educación universitaria o la educación en sí no solamente es la matrícula o la inscripción, sino que es todo ese periodo que las universidades te abren las puertas para que tú vayas a la universidad. Y eso se llama escolaridad. Eso se elimina de la ley que presenta el señor Lazo, lo cual a mi criterio y el criterio de muchas personas y analistas del Ecuador es que sería una forma de avanzar en un proceso de privatización de la educación universitaria pública, Italo. Sí, me parece que esa cuestión de la escolaridad hay que tomarle muy al ojo, como se dice. Porque yo siempre he dicho, las leyes, una sola palabra es la que le cambian el texto. O se le quita o se le agrega una palabra y esto cambia. Y claro, dentro de la orientación que tiene la política económica y social del gobierno, tiene un corte puramente neoliberal donde quiere o el planteamiento es quitarle la mayor cantidad de participación del Estado y además de eso la situación de gasto público, tanta cosa más que siempre lo han planteado y dentro de eso está la cuestión de la educación. Y hay que tomar en cuenta que esto de la escolaridad, pues si se lo ha eliminado y no se esclarece cómo es esto, eh, puede dar traspié a que las instituciones de educación superior públicas, en este caso estamos hablando de las públicas, vayan a poner rubros que les permita cubrir gastos. Entonces, estamos hablando de que ahí ya, claro está, la matrícula no cobrarían, pero la escolaridad sería cobrada por parte de esas universidades. Porque tampoco en la ley se dice en ninguna parte de la ley, no sé, y si estoy equivocado, que la audiencia me corrija o me haga la observación, o en caso particular aquí Félix, pero tampoco dice el incremento de presupuesto para la universidad. Es decir, si estamos hablando de libre ingreso, de acceso a las universidades, y que en las actuales realidades, y que se ha cuestionado bastante, la situación de que de 300,000 bachilleres promedio que salen todos los años, solo acceden 90,000 bachilleres, es decir, quedan 210,000 más a números gruesos fuera del sistema. Entonces, eso quiere decir que, de acuerdo a la propuesta que hizo en campaña el actual gobernante, pues se entendía o se entendiera que esas personas que estaban fuera iban a tener acceso a la universidad. Pero ya la realidad vemos que es otra cosa, porque la misma ley también indica que se prohíbe la creación de nuevas universidades públicas. Es decir, que se crean nuevas ¿esto qué limita? No solo limita la creación de universidades como tales, sino que también programas carrera, sino que limitaría la creación de carreras, de extensiones, de sedes que pueden las universidades públicas ampliar su cobertura para poder acoger a todas las personas que quieran ingresar al sistema público de educación superior. Entonces, aquí hay como que hay una contradicción y eso lógicamente que no está con el ámbito de que todos puedan acceder a la universidad. Sí, en la parte de la ley que señala que se prohíbe la creación de nuevas universidades, en donde se involucren recursos económicos del sector público.
Eso obviamente es lamentable porque se pensaba que como en campaña, como tú lo has señalado también, el presidente Lazo sostenía que en el Ecuador existían aproximadamente 300.000 estudiantes que salían de bachilleres y que de ese total solamente 90.000 absorbía el sistema de educación superior. Eso implicaba que 210.000 personas no tenían una plaza para poder estudiar y se pensaba que se iban a abrir más universidades, se iban a abrir extensiones universitarias, se iba a dar recursos a las universidades para que puedan crear más espacio para los estudiantes, pero esto queda eliminado, sobre todo en un punto central que dice que de una manera deliberada se elimina la parte que señala dentro del artículo 80 en la ley que está en vigencia todavía, que dice que el Estado ecuatoriano garantizará dentro y fuera del país los cursos de nivelación para los estudiantes que quieran ingresar a la universidad. ¿Y esto qué implica? Que los estudiantes que quieran ingresar deberán buscar la forma de financiarse, porque la ley señala que habrá un sistema de admisión. Y los sistemas de admisión, todo el mundo sabemos que son exámenes para que los estudiantes puedan ingresar a las universidades, y esto queda eliminado. Es decir, que un preuniversitario, por ejemplo, ¿qué tal si las universidades implementan un preuniversitario? Implicaría que tendrían que pagarlo los estudiantes y esto obviamente es parte de la privatización que hemos señalado. Al mismo tiempo, esto también revela cómo se está eliminando los recursos que eran destinados para las becas de los estudiantes. Y esto, por ejemplo, hay un manifiesto de 8 universidades del país que han señalado que al eliminarse las becas estarían en serios peligros muchos estudiantes que son de bajos recursos económicos y que han accedido a una beca en la educación privada en el Ecuador. Eso es lamentable, lo que implica que muchos estudiantes que ahora están en la universidad privada estudiando con una beca tendrán que salir, pero no podrán unirse a la universidad pública porque tendrán restricciones para hacerlo, estimado Ítalo. Sí, en este caso, yo también creo de que hay unas restricciones y no están tan claras las situaciones, pero yo pienso que como tú lo has dicho antes, perdón, has dicho que nosotros somos producto de un sistema educativo de libre ingreso y hemos accedido a la universidad. Bueno, somos de sectores humildes que hemos podido tener esa oportunidad por este libre ingreso que hubo a las universidades. Y claro, la situación de las formas de admisión son debatibles. No es de que podemos estar únicamente a favor o en contra, porque nos ponemos a ver la realidad, tanto en la formación como en la situación también socioeconómica de los estudiantes, también esto incide en cómo sea su rendimiento académico a nivel de los colegios y de las universidades. No quiero decir que se justifique a los jóvenes estudiantes bueno, no aprovechan los estudios, pero sí es una gran realidad que no es lo mismo un joven, no es lo mismo un joven que tiene todas las facilidades, que tiene un espacio en su domicilio donde poder estudiar, tiene los equipos, tiene todos los requerimientos que le pide la universidad o el colegio para poder desempeñarse, que aún es un joven que tiene sus padres con una economía precaria y a su vez le toca inclusive ayudar a trabajar para poder contribuir con el hogar. Entonces, son realidades diferentes, son cuestiones muy diferentes. Y aquí la situación a estos jóvenes que no tienen esos recursos, pues para eso está la universidad pública y que le permita a través de sistemas de becas poder ingresar. Inclusive la situación del sistema de becas para carreras en las cuales la universidad pública no tenga la oferta. Y eso es lo que se ha dado actualmente. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que están en universidades particulares cursando con becas del Estado que se les ha dado porque, bueno, han tenido buenas notas y que ha sido gran ayuda para ello. Entonces, al recortar el presupuesto, no estar claro en la situación
el incremento de presupuesto para las universidades públicas. Entonces, esto significa que se va a limitar drásticamente el acceso a los estudiantes, no solo desde el punto de vista de tal vez el sistema de admisión, sino también desde la situación económica que tendrán que sufragar los estudiantes para poder entrar al sistema de educación superior público. Otro punto que a mí me preocupa, Ítalo, es que se habla del CES, del Consejo de Educación Superior, y se dice que queda insubsistente los directivos actuales del CES hasta que la ley sea aprobada y publicada en el registro oficial y se nombre los nuevos directivos del CES. Pero lo que a mí me preocupa, decía, es que se elimina la atribución que tenía el CES de fiscalizar y supervisar el cumplimiento a la prohibición de lucro de las universidades. Y esto es un poco preocupante porque esto implicaría que las universidades públicas, por supuesto, tendrían la posibilidad de cobrar por el ingreso a la universidad y por la colegiatura en las universidades, y eso permitiría acumular recursos de las universidades, lo cual era prohibido anteriormente. Es decir, que la universidad pública, como un ente público, no tiene que tener ganancias, sino que dar un servicio como todos conocemos. Esto es preocupante, estimado Ítalo, pero al mismo tiempo hay una reflexión. Quiero hacer una reflexión diciendo que efectivamente, si esta es la ley que el gobierno ha presentado para que la Asamblea lo apruebe, yo creo que la Asamblea tendrá que pensarlo dos veces si la va a aprobar. Porque en definitiva no es lo que ofreció el presidente Lazo, nuestro presidente, en la campaña y lo que está haciendo ahora. Él ofreció eliminar el CENESID. El CENESID no ha sido eliminado. Él ofreció eliminar el examen de ingreso. Pero si bien es cierto, ya no hay el examen como era antes, se ha dicho por parte del principal de la CENESID que tendrá algunas modificaciones, pero en definitiva hay el examen de ingreso. También dijo que iba a abrir cupos para que puedan acceder a las universidades todos los estudiantes que quieran. No se está permitiendo abrir nuevas universidades. Yo no entiendo cómo se van a abrir espacios para que los estudiantes puedan asistir. Yo creo que la ley, lejos de resolver el problema que tienen los estudiantes que no pueden acceder a la educación superior, se ha complicado mayormente, Italo. Sí, es un debate que podremos seguirlo analizando porque, como tú dices, hay que ver ahora cuál es la posición también de la Asamblea frente a esto y sí tendría que analizarlo con tiempo. No es únicamente la educación superior, la educación de los jóvenes, una cuestión de una oferta de campaña o de una cuestión de proselitismo. Yo considero que es una cuestión seria y que mientras más profesionales tenga el país, mientras mejores oportunidades tengan los jóvenes, lógicamente el beneficio es para el desarrollo que tenemos como nación. Es decir, no nos sirve de nada tener personas que no tengan un nivel adecuado de formación, diferentes niveles tanto de especialidad, técnicos, tecnológicos, si queremos salir y despuntar como un país en desarrollo. Mientras tanto, será un sueño nada más de seguir manteniéndonos con reforma tras reforma y que no nos llevan a nada. Esto es lo que hay que reflexionarlo y que tendrían que también quienes están encargados ahora en la Asamblea de poder tomar la decisión frente a esta propuesta, pues verla bien, consultar con los entes y también tomar la mejor decisión. Sí, definitivamente el gobierno tendrá que reflexionar sobre el tema y yo no quiero pensar que de la misma forma como los teóricos neoliberales han pensado que la educación es un gasto para el Estado, yo espero que el presidente de la República no lo esté mirando de esa manera y que más bien entienda que los recursos que el Estado destina a la educación es una inversión, porque está invirtiendo en el futuro del país, en donde los estudiantes tengan la oportunidad de tener una educación universitaria, no se lo siga privando como ya se lo ha hecho en el pasado.
Bien, hasta aquí queremos decirle a nuestra audiencia que siempre nos escuche, que nos vea por YouTube y por todas las redes sociales. Dejen sus mensajes, cualquiera de las inquietudes que usted tenga. Si ustedes nos dejan los mensajes ahí, nosotros podemos darle respuesta más adelante. Sí, muy bien, entonces muchas gracias a esta dicotomía y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.